Del río Magdalena, Atlántico es mi pueblo, nacido en las arenas. Ritmo y canto, Caribe, luna llena, un corazón latiendo, Atlántico es mi tierra. Yo soy Atlántico, yo soy río y mar, yo soy del campo y de la ciudad. Yo soy Atlántico, diciembre y carnaval, canción del alma, para enamorar. Estampas del Atlántico. A Barranquilla me voy, le dedicamos este canto. A Barranquilla me voy, a la Arenosa y toda su gente. A Barranquilla me voy, y al Magdalena que va a llegar. A Barranquilla me voy, a descansar a tu bello mar. La palabra de la historia no admite réplicas. Desde los tiempos primitivos hasta el presente, en todas las eras, la migración humana siempre ha sido un indiscutible factor del desarrollo cultural. Los ejemplos abundan. Estados Unidos, por ejemplo, es un país de inmigrantes. ¿Quién lo hizo grande? Los inmigrantes. En el ámbito latinoamericano, Argentina y Brasil confirman esa tesis. En contraste, Colombia, dueña de un cauteloso nacionalismo difícil de comprender, solo abrió las puertas al extranjero tardíamente. Hubo una que fue por allí en 1870 y algo, donde estuvieron italianos, franceses, alemanes y sobre todo judíos sefaraditas, o sea, no el judío europeo, bueno, el judío que venía de Holanda y que estaba acá en las islas del Caribe, Curazao, Aruba, San Tomás. Esa fue la primera ola migratoria que hubo. Obviamente, no fue fácil. El temor, la resistencia, el fantasma de la xenofobia perduró por mucho tiempo. Los inmigrantes aquí en general sufrieron también mucho porque los criollos no eran así como muy dados a recibirlos en buena forma. ¿Por qué? Porque eran unos tipos que decían ellos que llegaban aquí en Alpargate y a la vuelta de cierto tiempo ya eran unos magnates. Pese a estas señales, la mala situación de Europa precipitó más inmigrantes sobre Latinoamérica. Digamos que a finales del siglo XIX, tú sabes que la situación económica en Europa era no solamente mala, sino terrible. Entonces la gente salió. Pero, ¿por qué Colombia resultaba apetecida como destino? Lo que la gente no se acuerda es que Colombia se volvió en determinado momento una nación a la cual querían venir los inmigrantes de Europa. ¿Por qué? Hombre, sencillamente, porque no había la competencia en la actividad comercial, industrial o técnica que ellos tenían como primera medida y como segunda medida. Un dólar costaba 90 centavos colombianos. Entonces, ¿qué pasa? Era una moneda dura. La Primera Guerra Mundial desplazó muchos europeos hacia América Latina. Entonces, en el caso de los aviadores, llegaron aquí a Barranquilla porque ya Elber estaba aquí constituido. Después una ola migratoria grande que fue entre más o menos 1900 y terminó en el año 38. Como era de suponer, al cabo de 20 años, ya la primera generación de inmigrantes había echado raíces. Pero de todas maneras estos inmigrantes llegaron aquí y tuvieron la gran capacidad de involucrarse dentro de la sociedad colombiana. Efectivamente, todas las regiones del país terminaron asimilando el flujo migratorio en mayor o menor grado. Entonces esa sinergia que hubo ahí, ¿los hizo qué? Los hizo colombianos. Pero sin duda fue Barranquilla, en su condición de puerta norte del país, la ciudad que más se ajustó a los ideales del progreso que los inmigrantes trajeron consigo. Y lógicamente, eso generó el milagro del desarrollo que inspiró este documental. Corto tiempo para expresar, muy poco espacio para escribir. En Barranquilla podrás hallar un poco más que en cualquier lugar. En Barranquilla podrás hallar un poco más que en cualquier lugar. Resulta difícil imaginarlo, pero dicen que en el siglo XVIII Barranquilla era un villorrio sin esperanza. Barranquilla antes de los inmigrantes era una aldea, realmente. Tenía que 8.000 habitantes.
no tenía mayor movimiento hasta que pusieron el puerto en Sabanilla. Ahí fue donde comenzó Barranquilla pues, a tener cierta importancia. Y es que cuando se acaba la colonia, 1820, Barranquilla toma el liderazgo del país por estar ahí al lado del río Magdalena. Entonces comienzan a venir muchas migraciones de Cartagena y Santa Marta y de Riohacha a instalarse aquí, porque era la ciudad próspera comercial. Puede sonar peregrino, pero la gente que nace en los puertos se conoce a leguas. Saludan mucho y confían mucho también, porque siempre ven al otro como un cargamento de sorpresas positivas. El barranquillero es una persona abierta, espontánea, conversadora, y por eso tiene un carnaval, porque precisamente es un hombre que transmite a su vecino pues la cordialidad, la confraternidad. Y como todo habitante se parece a su casa, de tal barranquillero, tal ciudad. Esta era una sociedad abierta. Aquí llegaba el que quisiera y era bien recibido. No importaban sus antecedentes familiares, sus antecedentes de nombre. Aquí nadie tenía títulos nobiliarios. Y entonces se pasaba a todo el mundo por la misma regla. Y lógico. Esa predisposición portuaria a la confianza, esa tendencia de ver en el recién llegado la virtud y no el defecto, fue lo que terminó haciendo de Barranquilla lo que siempre ha sido, el umbral del progreso colombiano. Bueno, ¿de qué no fue Barranquilla pionera? De todo. ¿Y por qué los directores del museo no vienen a Barranquilla a preguntar por el primer cinematógrafo, por el primer balón de fútbol, por el primer micrófono que usó Pérez Buitrago para fundar la radio, por el primer carro que rodó acá, por el primer tranvía, por el primer vapor que surcó por el Magdalena? Tantos artificios que sirvieron para el desarrollo del país. Con los inmigrantes, Barranquilla se constituyó en la primera ciudad industrial, comercial, de la navegación aérea y fluvial del país. La primera ciudad del país. Todo el siglo XIX para Barranquilla pues fue la época de florecimiento. Allí se hace la navegación fluvial, el ferrocarril y el muelle de Puerto Colombia. Pero también fueron los inmigrantes que decidieron no regresar más nunca a su patria. Se quedaron, se convirtieron en colombianos, se convirtieron en barranquilleros. Y eso precisamente fue lo que le dio a Barranquilla el auge que tuvo hasta el año de 1950-55. Esto podría decir que podría ser como una torre de Babel, porque uno abre el directorio de Barranquilla y yo creo que encuentra la variedad de apellidos. Ahora desglosemos el tema. ¿De qué inmigrantes estamos hablando? ¿De dónde venían? ¿Qué los trajo? La que eran más grandes eran los alemanes, italianos, franceses y los árabes provenientes del Líbano, ¿no? Esa era la mayor parte. Claro, hubo ingleses, hubo norteamericanos, pero en una cantidad muy pequeña. Hay los españoles, por supuesto, se me estaba olvidando. Nos han enseñado que las ciudades tienen una historia cuando tienen una sola propuesta, y resulta que nosotros somos una propuesta múltiple, que es de la cual nosotros tenemos que sentirnos orgullosos, porque fuimos casi que concebidos por muchos inmigrantes que llegaron cada uno con su propuesta. Entonces, ¿qué era lo que hacía? Traía su mercancía que él conocía, la vendía aquí y la repartía en el país. Entonces muchos de ellos empezaron a quedarse aquí. Obviamente, con esos flujos de capital y trabajo creador, la metamorfosis de la ciudad en metrópoli solo fue cuestión de tiempo, muy poco tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Con la moneda tan dura, ¿ya? Entonces era negocio vivir aquí en Barranquilla. Y si ellos iban a vivir en Barranquilla, entonces vamos a hacer esto una cuestión habitable. Entonces ahí fue donde comenzó Barranquilla a prosperar. Como fue una ciudad de tantos inmigrantes, aquí llegaron los franceses, los italianos, inicialmente los alemanes, después la gente del Medio Oriente, los americanos. Es una ciudad que, como lo han dicho algunos extranjeros que han llegado, no ha aprovechado la oportunidad de ver que esa gran variedad de culturas también interpretó una gran variedad de propuestas arquitectónicas. La mejor urbanización que había en el país era el Prado. Y la de mejor arquitectura, la ciudad de mejor arquitectura como tal, era Barranquilla.
desde el punto de vista pues, de arquitectónico. Y fueron tanto los activos de progreso y desarrollo generados en esta orbe que, para citarlos, debe abrirse un capítulo pionero. El primer avión que fundó aquí a las cartas, o la primera carta para que fuese pues el correo aéreo de América Latina. Muchos de esos elementos los tenemos allí refugiados. Nosotros tuvimos el mejor acueducto de Sudamérica, hecho por quién, por Samuel Jolo Peter, ¿ya? Que vino de los Estados Unidos como representante de los banqueros de Chicago que hicieron los préstamos. Los comienzos del siglo XX, todo lo que es hasta 1928, que se construye el barrio El Prado, se hace la aviación y todo esto de la radiodifusión, pues fue traído por estos extranjeros que llegaron acá. Claro que con el correr del tiempo se fueron formando las élites, ¿no? Eso de todas maneras, pues ya sabemos que de acuerdo al rol, así es el estatus. Todo esto era una finca que se llamaba El Prado del Señor de la Rosa, y pues por iniciativa del señor Parris se diseña y se trae un arquitecto norteamericano para que haga los planos urbanísticos de esta ciudad con unos estatutos especiales y unas orientaciones especiales. Entonces fíjate tú, ellos tenían que ir a buscar amigos en Europa que les regalaran planos, porque aquí no había arquitectos, pero sí había unos alarifes que eran como maestros de obras especializados. Eso explica por qué el tradicional barrio El Prado no tiene comparación en ninguna otra ciudad de Colombia. A Barranquilla me voy, la perla hermosa llena de sol. Por supuesto, como toda crónica, la historia de los inmigrantes del Atlántico exige categorización y contexto. En consecuencia, procedamos a adjudicar los debidos créditos correspondientes. Los alemanes. Ciertamente, los alemanes constituyen el más antiguo aporte inmigrante a la nacionalidad colombiana, pues su influencia se remonta a la misma gesta libertaria. De hecho, uno de los primeros decretos firmados por Bolívar fue a favor de Elbert, en retribución a su respaldo financiero a la causa patriota. Acuérdense ustedes del hombre que hizo la navegación, Elbert. Los alemanes, pues a partir de Elbert, con la navegación fluvial, posteriormente el ferrocarril de Bolívar que unía a Sabanilla con Barranquilla, también fue hecho por iniciativa de los alemanes. Sin embargo, debemos destacar que la inmigración alemana más importante sucede a principios del siglo XX, al finalizar la Primera Guerra Mundial. Yo digo que la verdadera inmigración fue a raíz de la aviación. A raíz de la aviación. Estaba Von Kron, estaba toda esta gente que fue... Aquí vino muchos técnicos en aviación, o sea, mecánicos de aviación. Vinieron pilotos, que eran los que realmente manejaban, ¿sabes?, los aviones de Scacta. Otro aporte migratorio de importancia relevante fue realizado por los italianos, con la particularidad de que su influencia tuvo un carácter más humanista, pues al tiempo que incorporaban sus empresas al flujo económico del país, transformaban la cultura criolla con saberes y técnicas artísticas que acababan de ser implantadas en Europa. Los músicos que se importaron de Italia para ponerle un poquito de música al cine mudo. De ahí vinieron la gente que era preparada en la Scala de Milán, como por ejemplo el maestro Pedro Viava, Guido Perla, la orquesta de Guido Perla, que era la emisora Atlántico Jazz Band. ¿Qué tuvieron en común Antonio María Peñalosa y Pacho Galán? La escuela. Pues ambos tuvieron por maestros a Pedro Viava y a Guido Perla, dos músicos italianos. Aquí vino mucho italiano que ya tenía una actividad, o sea, eran técnicos en algo, o eran profesionales. Aquí hubo mucho médico italiano. Llegaron los Mancini, por ejemplo, don Generoso Mancini, que fue un industrial, don Adalgiso Mancini,
todo el mundo le reconoce su importancia dentro del sistema económico de acá de Colombia, inclusive ellos también como pioneros. Bueno, tendría que hablar de mi papá. Él filmó la primera película que se hizo en Colombia en el año 1912. Se sabe que la gran oleada migratoria de Francia en el Caribe sucedió a mediados del siglo XIX, con motivo de la construcción del Canal de Panamá. Muchas parentelas francesas como los Dangon, los Lacouture y los Dugan, que ya van por la 7ª generación, provienen de esta época. Que eran fábricas que estaban en Francia, las desarmaron, las trajeron a Barranquilla, pero no solamente trajeron lo que era la maquinaria, no, en lo absoluto, se trajeron a los obreros y a los técnicos. Entonces, ¿qué pasa? Esa gente también que se quedó aquí. Con un ingrediente adicional, los franceses, aparte de caminantes, fueron excelentes contadores de caminos. Para refrendarlo, ahí están las crónicas del viaje de Agustín Codazzi, el sabio Eliseo Recli y Henri Candelier, entre muchos otros. Y ya no puedo esperar más, porque algo me provoca. Ay, anda y dime lo que quieres, sé que eres la niña para enamorarme. Yo sé bien que tu padre a mí no me quiere, porque soy cantante. Vaya. Hagamos la salvedad. Cuando decimos comunidad árabe, aludimos a un universo cultural que, aunque es homogéneo en su esencia, resulta diverso en su expresión. Árabes son todos los que hablan árabe, esa es una cuestión genérica, ¿ya? Pero sí hay los países árabes. Y es allí donde debemos centrar nuestra atención, en los países árabes, tales como el Líbano, Siria, Palestina y Jordania. Porque si es correcto señalarlos como árabes, resulta impropio llamarlos turcos, una denominación geopolítica que nada tiene que ver con su identidad nacional. La gente viajaba era con un pasaporte turco, y por eso era que la gente cuando llegaban aquí decía, llegaron los turcos, pero no eran ningunos turcos. Pues bien, entre esa variada inmigración árabe llegaron los libaneses, un pueblo comercial por excelencia, descendientes del legendario imperio fenicio, célebre por sus transacciones. El que vino a Barranquilla fue el libanés, ¿no? Y acuérdense que el libanés, el Líbano, le llamaban la Suiza del Medio Oriente. ¿Cómo desvirtuar los invaluables efectos que la comunidad árabe ha vertido sobre Barranquilla? La misma región caribe sería imposible de concebir sin la presencia de sirios, palestinos, jordanos y libaneses. La razón de semejante influencia es fácil de explicar. Lo primero que hicieron los árabes, al decidir que el suelo colombiano sería la patria de sus hijos, fue sembrar el liderazgo. Y ya sabemos que existe solo una forma de hacer ese cultivo. Ellos lo primero que hicieron fue que sus hijos fueran a la universidad, tuvieran una educación formal por encima del común de la gente. Gente. Entonces, ¿eso qué hizo? Que la colonia árabe en nuestro medio es una colonia de culta, de gente preparada. Yo te amé con gran delirio, con pasión desenfrenada. Te reías del marido, te reías. En Barranquilla, la palabra judío es sinónimo de progreso, industria, empresa. Aquí decir trabaja como un judío es una de las más honrosas ponderaciones que puede recibir un ciudadano, porque es una alusión que está ligada al éxito seguro. Los judíos pusieron muchas industrias de tela. Ellos fueron los que hicieron la Rayón, que después fue Ceranense. Tenemos que han estado en la industria de la curtiembre de pieles.
Ellos han estado metidos también en la confección, en la industria farmacéutica. ¿Cómo negarlo? El Departamento del Atlántico es hijo de inmigrantes internos del país. Sucedió a mediados del siglo XIX. Apenas abrió el puerto de Sabanilla, muchos hombres de empresas de Cartagena y Santa Marta hicieron maletas y se instalaron en Barranquilla. Y aquí vino mucha gente de Cartagena, gente muy importante, que se sentía asfixiada y ahí se vinieron para acá, para Barranquilla. A resultas de ello, inmediatamente surgieron factorías, empresas y fábricas, de todo orden y finalidad. Pero eso creo que es lo que está haciendo falta, que los barranquilleros podamos difundir esa historia ante el país. Sin embargo, Barranquilla es hija de Colombia y por lo tanto, heredera de su suerte. Al margen de los inmigrantes internos que vinieron en coches, también hubo inmigrantes que llegaron a la ciudad a pie, sin más patrimonio que la esperanza. Fue la inmigración que dañó a Barranquilla. La verdad nunca es dura ni amarga, solo es eso, la verdad. Sobre todo cuando se trata de una verdad estadística, porque los números nunca han tenido sentimientos. La decadencia que hay en los años 50, años 60, genera también una migración de otro tipo también de actividades, de otro tipo de presiones, como ya viene siendo la violencia, la misma pobreza. Entonces nos va haciendo de la ciudad un contexto un poco más pobre, donde comienzan a surgir barrios. En efecto, hacia 1950, Barranquilla tenía 300.000 habitantes, y toda en ella funcionaba como un reloj suizo. Todo estaba previsto. Servicios públicos. Tapame nadie más que mi sombrero, no tengo con qué taparme. No tengo con qué taparme. No tengo con qué taparme. Por aquí me voy metiendo como raíz de caña brava, por aquí me voy metiendo. Por aquí me voy metiendo. Por otro lado, siendo cuna de excelentes compositores de porros y música tropical. Sobre la arena mojada bajo el viejo muelle la besé con loca pasión. Fue aquel un amor perdido, perdido en la playa, perdido en la bruma del mar. Viejo muelle de mi puerto, triste atraca. Igualmente, ha dado intérpretes de boleros, música caribeña y salsa, respectivamente. Con mi ilusión y con mis penas, con mis angustias y mis males, para tener el corazón en mil danzas, engáñame en la forma en que tú quieras, pero no te me vayas de la vida. Asimismo, a través del inigualable Pacho, Soledad le ha entregado al mundo ritmos únicos y novedosos como el chiquichá, el tuki-tuki, el bambugay y el inmortal merecumbé, símbolo melódico del Atlántico. He aquí pues la gran herencia de Cali Canto de Soledad. El progreso, esa levadura que no respeta cercas, prácticamente ha fundido a Soledad con Barranquilla. Pero hay que ser claros, están juntas, pero no revueltas. Y esa identidad se debe a una herencia, tanto física como espiritual, que Soledad jamás compartirá con nadie. Con toda razón, pues mientras haya cumbia, merecumbé y butifarra, la vieja Soledad jamás sufrirá de soledad. Que no tenemos una historia allí patética de defensa, de cañones, de blasones, sino una historia pasiva que tenemos que comenzar a divulgar. Sol y viento del río Magdalena, Atlántico es mi pueblo, nacido en las arenas. Ritmo y canto, Caribe, luna llena, un corazón latiendo, Atlántico es mi tierra. Yo soy
Atlántico, yo soy río y mar, yo soy del campo y de la ciudad. Yo soy Atlántico.